Bueno, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Johan Proaño, gerente de la constructora Proaño y Proaño. Muy buenos días, Johan, bienvenido a nuestro programa. Bueno, han pasado, ya vamos para 5 meses de la aprobación de la ley de plusvalía y ya podemos hacer una primera evaluación. ¿Qué es lo que ha pasado en el sector de la construcción? Bueno, el sector inmobiliario, básicamente porque la construcción es un sector que ha venido decreciendo y ha decrecido el 10.7% entre el segundo trimestre del año 2015 al segundo trimestre del año 2016. Pero este impacto se ha agudizado en el mercado inmobiliario. En el mercado inmobiliario nosotros hemos tenido, ya solamente con el anuncio de la ley de la plusvalía y con la falta de liquidez por la baja de los precios de los petróleos, desde el 2011 hasta el 2016, nosotros ya tuvimos un 100% más de proyectos paralizados en la ciudad de Quito, por ejemplo. Pasaron de 51 proyectos a 101 proyectos los paralizados en la ciudad de Quito. Entonces eso realmente nos da una gran medida de qué es lo que está pasando en este sector. Ahora, ¿cuál es la razón por la que están paralizados? ¿Es la ley en sí? ¿Es la iliquidez? ¿O qué es? Porque de acuerdo a lo que dice la ley de plusvalía, dice que solamente a partir de la segunda venta, digamos que se aplicaría, en la primera venta no, con lo que teóricamente los proyectos inmobiliarios no deberían dejar de tener el financiamiento para su construcción ni tampoco interesados en comprar. Así es, la ley de la plusvalía en realidad lo que hace es contribuir a este decrecimiento que nosotros hemos tenido. Sí, en primer lugar comenzó todo con la falta de liquidez. Luego se agudizó esto con las salvaguardias, que esas crearon un proceso inflacionario, que ese proceso inflacionario es irreversible, es decir, no es que se va a bajar ahora los precios de los materiales de construcción. Y en tercer lugar fueron los anuncios ya de esta ley los que pusieron muy nervioso al sector inmobiliario, y ahora ya la ley tal y como salió de la Asamblea realmente es nefasta. El señor presidente mandó una ley en la cual estaban exentos todos los constructores, y cuando salió de la Asamblea, esta salió poniendo este gravamen a los constructores. Y entonces lo que pasa ahí es que lo que tenemos es una ley que grava un impuesto y que le pone un límite a las utilidades, poniéndole máximo un 6.5%, que es el promedio de la tasa de interés pasiva referencial del Banco Central en los últimos 5 años, por ejemplo, a las utilidades. Entonces, ¿eso qué genera? Que los inversionistas ya no quieran invertir en este sector. Claro, ¿para qué van a arriesgar si les pagan lo mismo que les pagan los bancos? Sí, exactamente. Y más seguro tener la plata guardadita que invertida. Así es. Entonces, ¿esto qué genera? Genera una reducción. Ya teníamos una reducción en la demanda. Ahora vamos a tener una reducción en la oferta y eso conlleva graves pérdidas de empleos. Entonces, los más afectados son los sectores más vulnerables de la sociedad, los sectores que nosotros empleamos como mano de obra en la construcción, que es la mano de obra no calificada. Desde septiembre del 2015 nosotros hemos tenido valores negativos en todos los meses en la demanda laboral de la construcción. Y hay que tomar en cuenta que la construcción y que el mercado inmobiliario y que la construcción son uno de los mercados que más mano de obra emplean. Nosotros tenemos el 8% de los empleos plenos están empleados en el sector de la construcción. Claro, ahí es cuando se desbarata todas esas promesas de campaña electoral, ¿no? Que dicen que hay que reactivar el sector de la construcción, porque el sector de la construcción es el que más empleo genera y hay que construir miles de casas y promover como el desarrollo. Pero en la práctica hay leyes como esta que están definitivamente frenando el desarrollo del sector. ¿Qué es lo que proponen o no sé si han tenido ya algún acercamiento con el nuevo gobierno? Sí, nosotros estamos en este momento tratando de armar una mesa de diálogo, porque esta ley definitivamente tiene que ser derogada. La ley en un principio era para evitar la especulación en el precio de las tierras. Es más, la ley se llama de esa manera, Ley Orgánica para evitar la especulación en el precio de las tierras. ¿Sí? Pero la ley, tal y como se la planteó ahora y tal y como salió de la Asamblea, no tiene nada que ver con este objetivo y está agravando absolutamente a todos los ecuatorianos, a los ecuatorianos que no somos especuladores, y más allá
de eso está gravando a un sector productivo que genera empleo. Entonces no puede ser que una ley para evitar la especulación en el precio de las tierras luego grave a un sector productivo. Eso no tiene sentido. La misma, luego sacaron una ley para la eficiencia en la contratación pública. Pero antes de pasar a ese otro tema, quisiera terminar y redondear esto. Ajá. Usted dice que primero se redujo y se contrajo la demanda y ahora por este tema de que no hay inversión tampoco para los proyectos inmobiliarios, también se va a escasear, digamos, la oferta, lo cual también incrementa los precios. Ese sueño que se tiene de poder tener casa se aleja cada día más de los ecuatorianos de clase media, por ejemplo. Bueno, en realidad eso está planteado, ahora por la falta de empleo, por la falta de liquidez. Entonces, si se reduce la demanda, luego viene la reducción de oferta con eso mismo. Los precios se equiparan, es decir, no es que vamos a tener una reducción en precios. Siempre la oferta que nosotros tenemos como mercado inmobiliario va a depender muchísimo de la demanda. Entonces, cuando se reduce la demanda, se va a reducir inevitablemente la oferta. Claro, y los precios no van a bajar. Claro, los precios no van a bajar. De hecho, los precios no han bajado. La ley del mercado dice que cuando se reduce la oferta, suben los precios. Claro, porque esa es una de los imaginarios que tenemos en este momento. No compremos en este momento, por ejemplo, casa nueva o departamento nuevo, porque están bajando los precios. Si bien es cierto, nosotros hemos tenido que contrarrestar esta falta de mercado con nuevas promociones, con tratar de dar nuevos incentivos para la compra, con reducir la entrada y con todas estas cosas que nosotros nos tenemos que ir inventando en el camino para poder seguir ganando mercado y para no perder ese mercado, los precios en sí no han bajado, ¿sí? Y no van a bajar porque la oferta se va a seguir reduciendo conforme se siga reduciendo la demanda. Entonces, más allá de que vayan a subir los precios, por lo menos los precios no van a bajar. Entonces, eso es algo cierto. Digamos que miras a la situación económica actualmente del país, están tratando de mantener por lo menos los precios, para no alejar esa posibilidad. Es que nosotros no podemos bajar los precios porque a nosotros no nos han bajado los precios. Nosotros tenemos un margen de utilidad que es un margen de utilidad mínimo sobre costo total de la obra. Entonces, si es que no han bajado los precios de los terrenos, si es que no han bajado los precios de los materiales de construcción, si es que no ha bajado los precios de la mano de obra, ¿cómo puede ser que bajen los precios de los inmuebles? Y si bajan el precio de los inmuebles, eso quiere decir que cada vez va a haber menos personas queriendo invertir en ese sector. Ahora, la única explicación que podría haber, y no sé ustedes en qué han concluido, ¿no? Es simplemente pues se necesitan más impuestos para sostener el enorme aparato estatal y el gasto público que tiene el actual gobierno. Claro, y sobre todo, mire, por ejemplo, en este tipo de impuestos me parece que tienen una gran carga ideológica. Este impuesto, más allá de ser un impuesto recaudatorio, porque como usted dice, esto viene a partir de la segunda venta. Entonces, para que empiecen los GATS a tener ingresos por este rubro, va a pasar algún tiempo. Entonces, más allá de eso, yo creo que fue dado en un momento en el que políticamente se necesitaba este tipo de leyes como para desviar la atención inclusive de algunas otras cuestiones que se estaban dando en ese momento, los escándalos por corrupción y demás. También pudieron haber sido factores que desencadenaron ya poner esta ley en el Congreso y con un carácter de económico urgente, cuando esta ley no tiene un carácter de económico urgente, porque los ingresos no iban a ser de manera inmediata. Entonces yo creo que aparte de los fines recaudatorios, yo creo que esos quedan en un segundo plano a la finalidad con la que realmente se da esta ley. Porque luego inclusive ya se pueden dar otros mecanismos como para evitar la especulación sobre el precio de las tierras. Nosotros tenemos algunas propuestas como para eso, porque esa ley definitiva, o sea, ese objetivo en definitiva no era un objetivo alejado de la realidad, pero era un objetivo loco. ¿Propuestas como cuáles, por ejemplo, para evitar la especulación de la tierra? En la misma ley para la eficiencia de la contratación pública ya se señala el cobro de la contribución por mejoras, que actualmente solamente la tenían los GATS. Ahora también tienen esa facultad de hacerlo el gobierno central. Entonces, ¿qué se decía? Que compraban lotes de terreno, compraban grandes extensiones de terreno a precios muy bajos, sabiendo que por ahí luego iba a pasar una vía. Y que con eso los
lotes de terreno subían exponencialmente y la gente especulaba con esos precios. Si ahora tenemos dentro de esa misma ley una contribución especial por mejoras, una contribución por mejoras, en el cual el gobierno puede recuperar esa inversión, ya no se necesita esta otra ley de la plusvalía que está gravando absolutamente a toda la ciudadanía y que está gravando al sector de la construcción en particular. Entonces ya no se necesita, no es necesaria. Se tiene otros medios, por ejemplo con el cual se puede ya bajar la especulación en el precio de las tierras, que eso es algo que nos convendría a todos, inclusive a los constructores. Pero yo le digo una cosa, o sea, la ley para la eficiencia de la contratación pública es absolutamente inaceptable, porque los ecuatorianos ya pagamos impuestos para que el gobierno construya esas obras y nos vuelven a cobrar doble impuestos. Tributo. Así Eso es. no tiene sentido y es inaceptable, así que no puede ser reemplazada la una por la otra, porque no tendría sentido. Ahora, lo que digo yo es que por ahí puede darse algún tipo de solución para no tener esta ley de la plusvalía. Porque esta ley de la plusvalía grava a todos. La otra ley podríamos hacer ciertas mejoras, por eso le digo, basado en esa contribución por mejoras, precio anterior de los predios, ¿sí? Cuando hay realmente especulación, que eso es lo que hay que dividir y eso es lo que hay que saber diferenciar. Cuando se tiene un terreno, cuando se tiene una gran extensión de terreno, cuando se la compra para especular con ese valor de la tierra, y cuando no, cuando es que uno tiene una extensión de terreno por siempre, le pasan por ahí una vía y sube el precio de la tierra. Eso no es especulación, uno ha tenido esa propiedad siempre. O cuando una persona compra un bien inmueble para vivir o lo compra como una inversión, uno no está especulando con ese bien inmueble. Uno lo está comprando como una inversión o para vivir. Sin embargo, esta ley grava a todos. Entonces, esta otra ley, claro, es impuesto sobre impuesto, pero por ahí se puede ir viendo algún tipo de solución para los especuladores exclusivamente, no para toda la población. Eso genera un nerviosismo en el mercado, genera una baja en nuestras ventas. Nosotros hemos bajado del 2014 al 2015 un 30% las ventas. Y desde el 2015 al 2016, en el primer cuatrimestre del 2015 al primer cuatrimestre del 2016, se bajó un 60% las promesas de compraventa. Entonces estamos siendo uno de los sectores más afectados con toda la situación y luego ahondada esa crisis con esta ley de la plusvalía. Claro, pero bueno, desde mi punto de vista ambas leyes son absolutamente inaceptables porque son recaudatorias. No tienen ningún fin de promoción o de prevención de un delito, porque si tuvieran el objetivo de prevenir, por ejemplo, la especulación de la tierra, habría sanciones para los que cruzan la información desde el Estado hacia las personas que llevan esa información para comprar exactamente los terrenos al lado donde en un futuro se va a construir una carretera. Hay alguien dentro del Estado que cruza esa información y para eso de eso ni se toca ese tema, ni se habla porque no les interesa ese tema. Ese es un delito penal además de eso. Que está claramente establecido, está pero no se hace referencia ahí en esa ley, ¿no? En esta ley no se hace referencia, eso ya está tipificado, por eso es que yo digo, hay ya los mecanismos, inclusive esto de contribución por mejoras ya había con los GATS. Entonces hay ya los mecanismos de recolección de esas subidas de los precios de los inmuebles y no se tiene por qué catalogar entre ganancia ordinaria y ganancia extraordinaria en todos los bienes inmuebles. Eso es nefasto, además de eso que eso no fue realizado bajo ningún criterio técnico, sino simplemente diciendo solamente se puede ganar la tasa pasiva de interés referencial del Banco Central a 361 días, eso no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros sabemos que los precios de los inmuebles, por ejemplo, en los últimos 5 años en Quito han crecido el 56% y en Guayaquil sobre el 69%. Entonces, esos son datos históricos que nos dan cuánto han crecido los precios de los inmuebles. Y en esta ley apenas se puede ganar el 6.5% anual y luego hay unos aproximadamente $9,000, 24 salarios básicos unificados, en los que está exento también del pago de este impuesto. Pero en ningún caso esto es beneficioso para absolutamente nadie. Lo único que se hace es
ahondar en la crisis del mercado inmobiliario, ahondar en la pérdida de empleos, especialmente de empleos plenos, porque ahora la construcción estamos ya todos con empleos plenos. Nosotros en nuestras compañías todos están afiliados al IES, en nuestras compañías todos tienen un reglamento de seguridad y salud ocupacional. Hemos invertido en todos estos, en todo esto que nos ha solicitado el gobierno, que está bien, pero ahora sobre eso nos quieren reducir y poner un límite a nuestras utilidades. Perfecto, con eso me quedo. Le agradezco muchísimo por estar esta mañana, Johan Proaño, hablándonos pues ya de las consecuencias que ya se ven en la práctica de la aprobación de la ley de plusvalía y también de la ley para la eficiencia en la contratación pública.